hermanos y hermanas, yo tengo bastante contacto con muchas personas, pues porque doy clases de discipulado y ahora voy a comenzar otro grupo de clases. Al igual que tú, que tienes por ahí tu grupo también donde das clases, tenemos mucho contacto con los hermanos, además de las personas que me escriben por TikTok y todo eso. Y más de una persona me ha consultado en algún momento o me ha pedido un consejo en algún momento: hermano, mire, estoy pasando esta situación en mi congregación. Esta está siendo la actitud del pastor frente a este problema y la verdad no me parece correcto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? O sea, me llegan un montón de preguntas de esa índole, un montón. Y yo me he dado cuenta, en base a la cantidad de mensajes que he recibido, que hay muchas personas, muchos varones que están ocupando ese cargo o ese lugar de pastor y te das cuenta que es alguien que no está capacitado para poder estar pastoreando. Y que incluso yendo a un extremo más extremista, valga la redundancia, te das cuenta que incluso son personas que es imposible que Dios los haya llamado al pastorado, porque no cumplen con los requisitos, porque vemos una actitud completamente equivocada, porque en muchos casos incluso ignoran de plano el pecado que puede estar sucediendo en una congregación, lo minimizan. Me han llegado un montón de mensajes, hermano, y me demoraría un montón en contarte todas las cosas que me han dicho. Pero el tema es el siguiente. A veces se preguntan los hermanos: ¿por qué tal iglesia es así? ¿Por qué tal congregación está abrazando cierta postura que incluso a la luz de las escrituras puede ser herética? Y creo yo que siempre tenemos que ir a la raíz del problema. Y la raíz del problema es justamente que ciertas congregaciones, vamos a llamarlo así, están siendo lideradas por personas que no deberían estar liderando. Y entonces aquí es donde justamente escuché el mensaje que estabas dando hace unos días y digo: hombre, qué importante es lo que el hermano Esteban está comentando. Lo voy a llevar aquí, lo voy a traer al programa para que pueda dialogarnos sobre esto, porque él capta incluso mucho mejor las cosas que yo y puede darnos una palabra de sabiduría para saber identificar cuando estamos delante de un siervo del Señor y cuando estamos de alguien que se hace llamar siervo del Señor, cuando estamos delante de una congregación que es dirigida por el Espíritu Santo y cuando estamos delante de un grupo, un club social que solamente está siguiendo a un líder carismático. Entonces, yo quiero que nos digas en primer lugar qué es lo que de qué cosa nos vas a hablar el día de hoy, cómo lo vas a desarrollar, y vamos pasando al material que por ahí me enviaste. Bueno, antes que nada, entender de que no cualquiera que se diga líder o pastor es líder o pastor. No basta solamente con querer serlo, no basta solamente con tener la pasión desbordada de querer servir al Señor. Creo que las cartas pastorales de instrucción no son antojadizas. O sea, hay requisitos que hay que cumplir. Y yo que aunque me he encontrado en este último tiempo, y hace mucho ya, con estas iglesias que nacen desde la nada, pero desde una génesis. El resentimiento de alguien que no fue escuchado. Alguien que hipotéticamente estaba siendo preparado, pero que adelantó sus procesos. Y al no sentirse valorado, se va de aquel lugar a levantar otro. Y que nace justamente con el resentimiento, con trabas, con carencias emocionales muchas veces, y quieren partir desde ahí con la hipotética visión que Dios ha puesto en su corazón. Entonces, primero vamos a hablar un poquito de cuáles son los elementos que un verdadero siervo del Señor debiera tener, partiendo de esa base. Cuando uno lee, por ejemplo, a Sam Waldron, que habla un poco acerca de los elementos distintivos de una iglesia de sana doctrina, también menciona cuáles son los elementos de un líder o de un pastor. Dice que quien predique la palabra debe ser un ministro del Señor, un ministro de la palabra, debidamente ordenado, que tenga tres conceptos importantes: ortodoxia, ortopraxis, ortopatía.
conocimiento bíblico, que sepa trazar la palabra de verdad, que tenga práctica en el Evangelio, es decir, que lo que él predique se alinee con lo que vive. El testimonio, conducta irreprensible, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Y podemos ver justamente este elemento. Y tercero, y lo más importante, por supuesto, el amor por las almas, la ortopatía. Pero también que no se haya levantado solo. O sea, el tema del consejo del ancianato no es antojadizo. Y es ahí donde justamente vamos a otros conceptos que estuvimos hablando. Perdóname, hermano, que te interrumpa ahí, pero antes de irnos a otro punto. Eso que tú estás mencionando, el hecho de que no se haya levantado solo, hermano, a ver, si nosotros nos centramos únicamente en ese punto, más de la mitad de los pastores que en algún momento nos hemos topado simplemente se caen de su ministerio, porque creo yo que al menos en Latinoamérica vemos a un montón de pastores autonombrados, ¿no? Y eso es algo sumamente terrible. Y justamente creo yo, y corrígeme si me estoy equivocando, justamente ese autonombramiento es el que permite o el que le da pase luego al abuso en el tema de liderazgo. Y por eso te decía, porque en el fondo este pastor que se autonombró está obviando el principio de regulador de la iglesia. ¿Por qué? Porque correcto, también debe haber un consejo de anciano, un ancianato, hombres maduros o pastores ya más ancianos que puedan ayudar a caminar en este liderazgo que se está levantando. Él no se puede hacer sabio en su propia opinión, que en la multitud de consejos está la sabiduría y las buenas decisiones. Esto es bíblico, pero cuando tenemos nosotros gobiernos episcopales tipo Iglesia Católica Apostólica Romana o neopentecostal, donde hay un solo líder y que nadie le puede llamar la atención, y de eso vamos a hablar un poquito el día de hoy, y también lo que vamos a hablar mañana, en un programa que es una serie de 3 programas que preparamos junto a mi esposita. Créeme que yo doy gracias al Señor y no por lo que tú decías, el dulcecito, ¿no? Si de verdad. Una de las cosas que yo le agradezco al Señor es que ella me está desafiando a ir a cosas que quizás yo había conversado anteriormente, pero ella le está dando mucha más sustancia, mucho más contenido a la preparación de este material. Así que Dios bendiga a Marenita. Porque créeme, o sea, lo que hemos visto y lo estamos viendo palpable en personalidades que nosotros vemos, incluso en redes sociales. Personas que no están dispuestos a dañar públicamente a alguien, a exponer públicamente a alguien, a denigrar públicamente a alguien en nombre del Evangelio. Son las mismas costumbres que están levantándose muchas veces. No tienen ningún problema. Ojo, todo lo hacen en pos de la sana doctrina, todo lo hacen en pos de la verdad, todo lo hacen en pos del Evangelio, pero sin olvidándose de que quien tienen al frente puede ser un candidato al Evangelio. Esto lo hemos conversado muchas veces. Yo claramente estamos llamados a defender la fe, pero también hay que mediar contra quién lo estoy haciendo, porque peleo con aquellos hermanos que creen en seguridad de salvación, peleo con aquellos hermanos que creen en la Trinidad, peleo con aquellos hermanos que creen en la suficiencia de las Escrituras. ¿Por qué? ¿Por una posición soteriológica? Claro. ¿Qué está pasando el día de hoy? Y se han levantado verdaderas trincheras que no tienen ningún problema, ojo, en dañar ni denigrar a las personas públicamente. Entonces, estamos hoy día levantándose un pueblo carente de amor que está dispuesto a defender el Evangelio, a citar a Pablo y a Pedro sus características, pero no tengo ningún problema en llamarles de forma despiadada con algún apelativo, ¿verdad?, descalificativo. Uh-huh. Entonces, hoy día está pasando en las congregaciones. Y tenemos verdaderamente aquellos que se dicen ser líderes, que son verdaderos lobos vestidos con piel de oveja. Excelente. Quiero mencionar algo rápidamente, porque mencionaste el tema del gobierno episcopal, ¿no? Como nosotros lo vemos en la Iglesia Católica Romana o en muchas veces en el tema del neopentecostalismo. Pero ojo, esto no se restringe únicamente a esas dos cosas, porque nosotros hemos visto, y lo voy a decir con todo el respeto del mundo, hemos visto incluso hermanos bautistas que tienen ese tipo de gobierno, un gobierno episcopal, ¿no? En el caso de los presbiterianos no, porque si no, no fueran presbiterianos, pero sí hemos visto bautistas, hemos visto hermanos que quizás no se adhieren a ninguna denominación, pero vemos también ese gobierno, ¿no? Entonces justamente ese tipo de gobierno es el que permite o el que en el cual se utiliza para caer muchas veces en un caso de abuso, ¿no?
Por aquí hay una pregunta interesante de Kevin Romero. A ver, hermano, si la respondes. Dice, una pregunta sin intención de contienda. ¿Y quién ordena a quién suele ordenar a otros ministros? O sea, ¿quién tiene que ordenar a quién? Bueno, la Biblia es clara que quién debe tener, o sea, si yo tengo, por ejemplo, un testimonio de años, ¿verdad? Y he cumplido con los requisitos pastorales que están en la carta de Tito y Timoteo, y yo llevo un ministerio de 20, 30 años, ¿verdad? Donde donde el Señor me ha mantenido, ciertamente esa persona puede cobrar autoridad, porque no solamente tiene testimonio de los de afuera, sino que también los de su hogar. Entonces, por eso cuando nosotros decimos que el pastorado, el liderazgo, no es para las damas, pero tampoco es para cualquier hombre. Ojo, convengamos eso. El pastorado no es para las mujeres, ciertamente no hay argumento ni bíblico, ni teológico, ni histórico, ni patrístico, no hay. En 19 siglos no hubieron mujeres pastoreando, eso no, pero tampoco estamos diciendo, hey, todos los hombres pueden pastorear, no. Cuando uno de estos requisitos que están en la carta de Tito, de Timoteo, no son cumplidos, creemos que no es apto para pastorear. Por eso digo, los elementos que están ahí instructivos no están al azar, no son antojadizos del apóstol. Está dando algo que evidentemente sentó las bases de lo que hoy día conocemos como la eclesiología. Entonces no es para cualquiera. Ahora, el tema está en que, insisto, yo mismo he conversado con personas, bueno, la verdad que yo estuve con el pastor, le ayudaba harto, era el que más le ayudaba, era el que más sabía, el que más le enseñaba a los hermanos, y cuando yo quise una oportunidad no me la dio. Entonces nada más que me quedó irme. Y me dolió harto irme. Y algunos hermanos me quisieron seguir. Y nos propusimos seguir la visión que Dios puso en mi corazón. ¿Cuál visión? ¿Qué visión? Una visión que nace del resentimiento porque no le dieron una oportunidad. Entonces, ahí es donde nosotros vamos y decimos que no cualquiera puede pastorear, porque esa persona que va a levantar una iglesia, sus bases van a ser el resentimiento. Sus bases van a ser, digamos, el dolor, la carencia emocional que provocó no haberse ganado un lugar que hipotéticamente ellos piensan que tienen, que claramente no lo es. Exactamente, mi hermano, completamente de acuerdo. Vamos pasando materia, voy a por aquí comenzar a mostrar el material que nos mandaste para que los hermanos puedan meterse mucho más en el tema y lo voy mostrando desde ya. ¿Pastor o manipulador? Uy, hermano, de verdad es que es un tema picante, es un tema controversial, pero es un tema importante de poder conversarlo. Como te estaba contando, muchos hermanos en algún momento me han escrito y muchos de ellos lamentablemente en algún momento se han dado cuenta de que la persona que está al frente de su congregación, pues en lugar de mostrar la actitud de un pastor, simplemente es un manipulador y han tenido que salir de sus congregaciones, ¿no? Incluso me han pedido oración para que el Señor los guíe a una congregación correcta y de esos incluso algunos hermanos que en algún momento llevaron discipulado conmigo, ¿no? Es un tema sumamente importante y yo quisiera que los hermanos vayan participando por ahí. Si usted de repente, mi hermano, ha conocido a alguien que se hace llamar pastor pero es un manipulador, pues justamente aquí vamos a aprender cómo identificar uno del otro, ¿ok? Así que, hermano, dale, te doy paz, hermano. Bueno, lo que nosotros hoy día queremos aclarar con Eder, que no queremos denunciar este error desde la rabia ni desde algún tipo de resentimiento en específico. No. Nosotros lo que queremos hoy día es hacer una denuncia sin rencor, sino que desde la verdad que va a liberarnos. Porque lo que no se confronta, mi hermano, se va repitiendo, se vuelve un patrón. Y lo que no se expone se va perpetuando. Como una conducta natural, como una conducta normal. Si alguna vez te sentiste con culpa, temor, vergüenza, donde debías haber encontrado gracia, quizás no estabas bajo un pastor, sino bajo un manipulador. ¿Quién les dijo a ellos que la iglesia era suya? ¿Acaso con su sangre la compraron? ¿Son ustedes los pastores? Aquellos que dañan las ovejas de Cristo. Él nos llamó a apacentar las ovejas de su prado. Y si es su prado, son sus ovejas. Se han hecho dueños del redil, que le pertenecen justamente al cordero que fue inmolado. Este no es un estudio a la ligera, créanme que nos llevó harto tiempo. Hay una fuente bibliográfica que vamos a estar mostrando al final. No es antojadizo, ojo, es una serie de 3 programas.
Partimos justamente con los pastores narcisistas, pero cuando hablamos de pastores narcisistas, no solamente de aquellos que están frente a una congregación, sino que también aquellos que quieren liderar un grupo, aquellos que se ponen, ¿verdad?, como punta de lanza, como dicen ellos, ¿no? O con esta nueva visión. Estamos hablando de personas que verdaderamente, diciéndose regenerados, salvados por la sangre del Cordero, no tienen problema en dañar, ni en ofender, ni en maltratar, en nombre del Evangelio, en nombre de la verdad, en nombre de Cristo, como que han sido llamados por una revelación especial a levantar la voz en contra de aquellos que se oponen a su verdad, no a la verdad bíblica, sino que a su verdad, a su revelación. Por eso es que es tan importante que hablemos estos temas. Y lo que ocurre, mi querido Eder, es que hemos crecido con un evangelio completamente romántico y carente de escritura. Tenemos hoy día, en vez de ovejas, borregos que dicen amén a todo lo que se les dice su pastor. Hemos crecido con algo que se llama la teología traspasada. No es lo que la Biblia me dice, sino lo que mi pastor me enseña. No hay derecho a cuestionar al líder. Lo que vamos a ver mañana en el live en la tarde, créeme que va a ser un tema súper controversial, tan controversial como este que fue el inicio del programa. Porque hay conductas que evidentemente están dañando a la iglesia de Cristo. Hay conductas que claramente están dañando a la iglesia, esa iglesia que el Señor Jesucristo ganó con su propia sangre. Adelante. No, sumamente importante lo que estabas comentando, hermano, y quiero resaltar lo que eso que ahorita estabas diciendo con respecto al hecho de no cuestionar siquiera, ¿no?, lo que algunas personas dicen, sino que, a ver, yo me he topado a algunas personas que te dicen, ese es un siervo del Señor, ese es un ungido del Señor, él es un pastor que el Señor llamó. Ok, a ver, pero eso no significa que nosotros no podamos cuestionar. Y lo más triste, hermano, es que incluso lo he visto de algunas personas que suelen cuestionar a otros, pero no son capaces de cuestionar a quienes ellos consideran sus pastores. Y eso me parece mucho más peligroso todavía, porque si yo siento que estas personas están engañadas y creen que están en la verdad porque juzgan a otros, y en este sentido incluso muchos de ellos tienen razón porque juzgan a otros en un sentido de poder discernir que lo que está diciendo el otro es verdad o no, pero no son capaces de juzgar o discernir lo que dice aquella persona que supuestamente los lidera. Y eso me parece mucho más peligroso aún. ¿Qué opinas tú? Esto tiene una razón lógica, y de ahí donde justamente viene el primer título, o manipulador. Han manipulado a personas con la escritura, con versículos bíblicos fuera de contexto, como por ejemplo, no te vayas en contra del ungido. Nadie se atreve a hablar en contra de un pastor. Nadie se atreve a hablar con aquel que tiene el título, más no el llamado. Porque el llamado no se muestra, no se anda mostrando con una plaqueta de soy pastor, no. Eso se demuestra en la vida de aquella persona que deja de hacer lo que está haciendo, ¿verdad?, a las 99 por aquel que se ha ido para buscarlo. Aquel que está dispuesto a amar a la iglesia. Porque sabe que su rol es importante sin empezar a usurpar el trono de Dios. Pero esto no es nuevo. El usurpar el trono de Dios no es nuevo. Te pregunto algo, perdóname que te interrumpa, te pregunto algo. ¿Tú crees que alguien que se haya levantado a sí mismo, se haya autonombrado pastor, crees que tenga definitivamente el llamado de pastor? Insisto, aparte del llamado, debe ir acompañado con el consejo del requisito bíblico. ¿Sí? No sé si está por ahí, no sé si puedes leer, por favor, me gustaría si me puedes ayudar con la Biblia, porque tengo acá con los requisitos pastorales que están en Timoteo, me parece mucho. Claro, no hay ningún problema. A ver, déjame... Y vamos a ir uno a uno para que más o menos pongamos en contexto. Ve comentando por ahí mientras los voy buscando. Sí, cuando nosotros hablamos de este manipulador, esta persona que incluso ha ido captando la atención. Y ojo, cuidado, porque se presentan con un cariño impresionante. Son muy cariñosos. Son muy tiernos, son muy dulces al comienzo. Se aprovechan de esto para que tú logres abrir tu corazón y empieces a contarles tus cosas más íntimas.
para que de esta forma él pueda tener con qué manipularte. Si sufriste tal o cual cosa, no te olvides que sufriste tal o cual cosa fue por esto. Y normalmente ese sufrimiento viene a caer en tu propia responsabilidad. Ahí está, ahí lo tienes. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, yo puedo querer ser obispo, puedo querer ser anciano, puedo querer ser pastor. Sí, claro, sin duda es una buena obra. Es un buen deseo, es un buen inicio. Claro que sí. Pero hay un pero, y este es el que cobra el sentido de lo que viene a continuación. Esta persona debe ser irreprensible, irreprochable. Debe tener un testimonio. Por eso es que cuando alguien me dice, oiga, no se fije en mí, fíjese en Cristo, cuidado con eso, porque tu conducta como líder debe ser irreprochable, irreprensible. Debe ser ejemplo para aquellos que te van a seguir. Ya se la pusieron difícil al comienzo. ¿Quién puede decirse que tiene una conducta irreprensible o irreprochable? Son muy pocos, porque de alguna forma van a caer. Y ojo, cuidado con esto, porque tú puedes tener una conducta visiblemente santa fuera de tu casa. Muchos ganan aplausos afuera de su casa, muchos ganan admiración fuera de su casa, pero en su hogar son verdaderos desconocidos. Tremendo. Tremendo lo que estás diciendo, hermano, ¿eh? Marido de una sola mujer. No tengo ningún problema, y vamos a hablar de este tema más adelante, ¿no? El tema de poder, los conceptos bíblicos del divorcio, establecer conceptos de repudio, segundo matrimonio, eso lo vamos a conversar, porque también es un tema, créeme que este video lo subí y tiene cerca de más de 400.000 visitas, porque hay tanta duda respecto a esto, pero no me quiero adelantar, vamos a conversarlo algún día sin duda. Marido de una sola mujer. Hace poco en redes sociales veíamos cómo Dios le había ordenado a una persona, ¿verdad? Había preparado a una persona y después a los 2 meses, no, sabes que Dios parece que se equivocó, no era lo que fue Dios el que se equivocó, no fui yo. Yo seguí el consejo de Dios nomás, no voy a dar nombres. Sobrio, prudente, pero hoy día tenemos detrás de los púlpitos verdaderos payasos que se hacen de una predicación tan alegórica que ha perdido la seriedad del evangelio. Ellos son la figura central del sermón, con su carisma, con su buena onda, decoroso, hospedador. Oye, pastores que construyen su casa muy lejos de la iglesia para que no los molesten. Echo de menos esos pastores, ¿verdad? Que caminaban kilómetros y kilómetros para ir a ver un hermano que se había empezado a quedar. Por eso que insisto, no cualquiera es pastor. Hermano, permíteme meter un bocadito ahí. Es que te estás metiendo unos factos, hermano. Mira, Lo tengo que decir, señor. A ver, porque a ver, hoy día nos estamos acostumbrando a pastores de TikTok, hermano. A pastores de YouTube. Eso lo vamos a conversar sin duda. Hermano. No, eso viene, no me hagas explaining. Ya, dale. Sí, hospedador, insisto, son muy pocos los que hoy día abren su puerta al extranjero, a la viuda y al huérfano. Aptos para enseñar. Pero escuchamos frases, bueno, yo no necesito que me enseñe nadie, total, a mí la Biblia dice que el Señor me enseñará, y sacamos un texto fuera de contexto. Entonces, si él no necesita que nadie le enseñe porque el Señor le va a enseñar, o el Espíritu Santo le va a enseñar, ¿por qué estoy enseñando yo? Si Dios también puede hacer lo mismo con esas personas. Claro. A eso hablamos de la ortodoxia, que sepa trazar pero hoy día tenemos pastores que desprecian la historia, que desprecian la teología, que desprecian los credos, que desprecian la cultura, que desprecian el concepto interpretativo, gramatical. No. Hoy día creemos en novedades teológicas. No, es que eso es demasiado... ¿Cómo fue que dijo alguien por ahí? Teologías añejas, dijo alguien por ahí. Dios está trayendo cosas nuevas. Unción fresca. Qué bárbaro.
Entonces, de plano estamos entendiendo que ninguna persona, ningún hombre, ningún varón que no cumpla con estos requisitos, de plano no puede ser pastor. No puede ser. Yo creo que no, mira, no pendenciero. ¿Qué tenemos hoy día? Mira, los pastores de TikTok. Hay un pastor acá en Chile que es una vergüenza, ofreciendo golpes de puño a la gente que no cree o que no le deja predicar en la calle. ¿Esa es la forma? No, hermano, es que bienaventurados los valientes, que ellos van a arrebatar los violentos. Y sacan fuera de contexto. Exactamente. No codicioso de ganancias, no codicioso de, ¿para qué vamos a entrar en eso? No codicioso de ganancias deshonestas. ¿Ah? Oiga, sí, los billetes de azules acá, los billetes rojos acá, los billetes verdes acá. Y los azulitos, estos que son más grandes, va a tener más favor del Señor. Hacer una mofa del evangelio. Es que mientras más siembre, más cosecha. La viuda dio lo último que tenía. Dios creó a Adán y a Eva y los bendijo. Jesucristo se empobreció para darte riquezas a ti. Él suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y vamos sacando un texto fuera de contexto para colocar ¿qué cosa? La predicación de la prosperidad. Yo me enojé con el Señor, dijo hoy. Yo me enojé con el Señor. Porque un impío tiene 10 autos y yo solamente tengo uno. ¿Qué forma de hablar o de alegorizar una conversación con el Creador, con el Rey de Reyes y Señor de Señores? Han perdido el temor de Dios, han perdido el respeto, han perdido todo juicio respecto a eso. Completamente. Sino amable, apacible, no avaro. Mira, por aquí el pastor Ronnie comenta lo siguiente, dice, aquí en Guatemala se pelean por el edificio en donde se reúne la iglesia. Hijo. Imagínate pastores peleándose por eso, hermano. Oye, cuando acá se dividió una iglesia metodista, me acuerdo que era, ¿quién se quedaba? Porque era tanto el nivel económico que habían reunido, se pedían 4 ofrendas en el culto. 4 ofrendas en el culto. Una iglesia que es muy antigua acá en Chile, donde se hacían los Te Deum. Mira, sigamos. Que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Y acá donde viene el tema de guiño guiño al pastorado femenino. ¿Quién es el que gobierna la casa? ¿Sabes tú que he visto me golpea fuertemente? Porque hace 15 años atrás yo defendía el pastorado femenino. ¿Por qué? Porque yo provengo de una familia donde mi abuela crió a 15 hijos. Sí, claro. Es verdad. Ajá. Pero ella no era pastora. Entonces, tendemos a romantizar el evangelio por experiencias personales. Ayer hablábamos justamente de esto, de las experiencias personales. ¿Por qué creemos en la suficiencia de las escrituras? Y yo digo, no, es que Dios me da revelación y es, ¿cómo fue? Infalible. Perdón, le dije yo, esto que está acá es lo único infalible. Sí, bueno, eso también, pero Dios también me da, yo lo escuchaba en voz audida, y hablando de eso. Que gobierne bien su casa. Que ame a su esposa, que ame a sus hijos. Y cuidado, ojo, yo no estoy diciendo que a lo mejor, y por favor agreguemos sentido común al evangelio. El sentido común no está separado de la fe. Yo entiendo que puede haber alguna situación donde hay una ruptura, eso yo lo entiendo. ¿Sabes tú que acá el 42% del 100% de las demandas por violencia intrafamiliar pertenece a familias cristianas? No tenía idea de eso. Hace años atrás se hizo un estudio acá en Chile, principalmente en el sur. ¿Y sabes cuál es el problema que me decía a mí Rolando Campos, que era en ese entonces el psicólogo que atendía a las víctimas? Que en el evangélico es mucho más complicado porque nunca llega la demanda, nunca llega a su final, porque viene un pastor a decirle cómo se le ocurre andar ocupando esto que es del mundo, un juzgado donde el mundo, usted tiene que orar. La mujer recibiendo más de 10 años golpizas pero ella tiene que seguir orando. De verdad, en serio. No, incluso sabes que aquí he pasado temas similares, pero incluso, no sé, me imagino que tú también has visto casos así.
donde ya por ejemplo, no, la mujer abandona a un hermano y esta mujer se va y se tiene otra familia ya con otra persona y por orden del pastor el hermano tiene que seguir orando para que la mujer se separe del otro y que venga y retome su matrimonio. No, una completa locura, hermano, de verdad. Por favor, sentido común. Si el evangélico, porque es mal mirado muchas veces, que lo tratan de ignorante, porque no se atreve a hablar de estas cosas. No se atreve a hablar de estas cosas. Que gobierne bien su casa. Yo, hombre, he conocido pseudo pastores que se van a una semana, 2 semanas fuera y no son capaces de dejarle ni 1,000 pesos a su mujer para que compre 1 kilo de pan durante esos 10 días que está fuera. No, Dios tiene que proveer. Pero mientras él predica, se llena de aplausos, de fanfarrias y del gran siervo del Señor que ha venido a bendecir esta zona o esta tierra, pero en su casa se está muriendo de hambre. ¿Eso es un pastor? ¿De verdad? Él puede andar con el mejor traje, el mejor zapato, y sus hijos y su esposa. Si no sabe, insisto, si no sabe lo que es prioridad, la Biblia claramente dice que el que no es con los de su casa, primeramente el tal ha negado la fe. Claro, así es. Un neófito, nuevo nacido. Cuidado que aquí caen muchos, ¿ah? ¿Cuántos hemos aplaudido de repente a personas que están recién partiendo en el Evangelio y les hacemos un daño más que un beneficio? Porque su corazón no está preparado. Neófito es una palabra dividida, ¿no? Neo de nuevo, fito de feto, nuevo nacido. ¿Por qué? Porque el nuevo nacido es inmaduro, no es capaz de tomar con responsabilidad un cargo o un trabajo dentro de la congregación. Ellos lo ven como un privilegio, como un grado. Pero vemos ahí un montón, perdóname que te interrumpe, pero vemos ahí un montón de personas que comienzan a predicar en las congregaciones, tienen 3, 6 meses de convertido. Y son los mismos pastores quienes motivan a estas personas de que ya estén predicando ahí en el púlpito y de que salgan a predicar también a otros lugares. Vemos a niños impulsados por sus propios pastores que se ponen a predicar ya en las congregaciones. ¿Qué opinas de eso? Es que eso es aberrante. O sea, yo no puedo poner responsabilidad de la predicación al pueblo que Dios me ha llamado a mí a cuidar. Si yo fuera médico, no mandaría ni a mi hijo, ni a mi esposa, ni a mi mamá a operar. Hasta un inconverso es más responsable en su llamado que estos tipos. ¿Por qué? Porque justamente en nombre del Señor, en nombre de la verdad, en nombre del don, en nombre del talento, anulamos estos principios, que el Evangelio es algo serio, damas y caballeros. No un neófito. No sea que envaneciendo, y ahí te dice, ¿por qué? ¿Por qué no un neófito? ¿Por qué no un nuevo nacido? No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Cómo que no? Usted mira a Cristo nomás, no me mire mis fallas. ¿Cómo es eso? Porque puede caer en desacrédito y en el lazo también del diablo. Entonces, este es el gran problema. Cuando no cumplimos estos requisitos, cualquiera va detrás de un púlpito, cualquiera se dice pastor, cualquiera se dice apóstol, cualquiera se dice profeta. Uy, hermano, hay varios casos que me vienen a la mente, no te lo voy a negar. Hay varios casos que me vienen a la mente. O sea, aquí, por ejemplo, en Perú, hay un pastor que se llama Alberto Santana, que él a los hermanos, por ejemplo, que en algún momento, ¿no? Que por cierto, ¿no? Creemos que el Señor puede ayudar a los hermanos que caigan en algún pecado, ¿no? Hubieron algunos hermanos que cayeron en algunos pecados, vamos a decirlo como son, pecados sexuales, y muchas veces este pastor salía a decir, mira, pero tú ya no tienes perdón de Dios, porque ese tipo de pecados pues ya no tienen perdón de Dios, ¿no? Y luego, supuestamente, Dios le habló para que él pudiera tener concubinas. Es decir, Dios le reveló, Dios le mostró que podía tener concubinas. Y... Amigo mío, acá existe un llamado profeta de Peñalolén. Llega como profeta a una iglesia pequeñita, con poco conocimiento bíblico y teológico. ¿Y qué pasó? En la noche va a la casa de un hermano que tenía 3 hijas. El Señor me acaba de hablar. Y me dice que tú me tienes que dar a tu hija para que ella sea mi esposa. No. El hermano dijo, amén, pastor. No. Hija, váyase con él.
Eso no termina ahí. Al año siguiente vuelve nuevamente a decirle que Dios le había hablado, que al igual que Jacob, que al igual que David, y empezó a descontextualizar. Dios mío. Dios mío, pero justamente es porque estas personas no solamente, a ver, estas personas no solamente tuercen las escrituras, sino que estas personas son muy hábiles en su manera de hablar, son muy convincentes, ¿no? Son personas que tienen un dialecto muy fluido, ¿no? Son carismáticos y convincentes, tienen una retórica impresionante. Por eso que el rasgo, mira, y acá volvemos al tema de la génesis de la conversación. ¿Desde cuándo el llamado ministerio se transformó en un trono? ¿Desde cuándo servir a la iglesia se volvió una plataforma para el ego y no para el evangelio? La diferencia entre un pastor verdadero y un líder narcisista no está en su vocabulario, como lo que estamos hablando ahora, ni siquiera en su doctrina, sino en su motivación. ¿Qué es lo que está motivando a este hombre? Un siervo verdadero guía hacia Cristo, un falso se guía a sí mismo. Pregunta desafiante para todos. ¿Te está doliendo cuando alguien crece? ¿Porque te está haciendo sombra? ¿Te alegras cuando tus ovejas maduran o solo siguen dependiendo de ti? ¿Cuál de las dos? ¿En cuál de los dos? En tu nivel de liderazgo. De acá vienen las características y por favor pongan mucha atención. Dale a la próxima, Eder. Claro, mi hermano. No, ahorita que estás comentando eso, mientras voy a poner el otro, me acuerdo un poquito de Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista tenía sus discípulos, pero él no tiene ningún problema en que luego sus discípulos vayan detrás de Jesús. Y ese es un liderazgo. Por eso, aquí tenemos dos caminos. El verdadero camino del líder que guía hacia Cristo, que guía justamente hacia los fundamentos bíblicos, o el otro líder que quiere guiarlo hacia su propia visión, a su propia forma de ver, a crear autómatas, a crear borregos, que tienen la incapacidad de poder cuestionar, pensamiento crítico y todo este tipo de cosas que debieran aplicarse dentro de la congregación. Oye, los de Berea estaban más preparados. No le dijeron amén a cualquier cosa a Pablo. Tuvieron que revisar la enseñanza que el apóstol había traído para ver si efectivamente estaba en lo correcto. Así es. Vamos viendo las características. Dale una más, por favor, amigo mío. Claro que sí, mi hermano. Acá está esta. Sí, vamos a ver las características. Vaya usted, por favor, anotando. Necesidad de admiración. Eso es lo primero. Necesitan admiración. Necesitan ser reconocidos. Necesitan que su nombre aparezca en las marquesinas. Necesitan que en el afiche valga su nombre con una foto con un gran traje brillante y ojalá luces y flashes. Y ahí viene la pregunta. ¿Predicamos a Cristo crucificado o a ti glorificado? ¿Anhelas que te aplaudan o que Él sea el centro de tu predicación al momento de predicar? Necesidad de admiración absoluta. El aplauso constante. El aplauso para el Señor. Cuidado con eso. Porque se supone que toda la inspiración se lo pedimos al Señor. Sí, quiero preguntarte algo, hermano, porque la verdad ahorita se me vienen muchas cosas a la mente. Mira, cuando nosotros estamos delante de estas personas a las cuales les gusta ser reconocidas, les gusta ser aplaudidas, creo yo que esas cosas se ven incluso en pequeños gestos, en pequeñas cosas que ellos permiten, que justamente hace que crezca su ego, ¿no? Y justamente es lo que ellos están buscando, ¿no? Por ejemplo, mira, si en algún momento nosotros tuviéramos por aquí, bueno, yo no soy pastor, ¿no? Pero si tuviéramos aquí en el live a un pastor que es completamente bíblico, yo estoy seguro que si alguien por ahí le dijera, hey, tú eres mi pastor de YouTube, ¿no? O tú eres mi pastor de TikTok, yo creo que este hermano o los hermanos que aman la palabra del Señor inmediatamente van a rechazar ese tipo de títulos. Eso no existe. Por favor, hay 116 personas. Damas y caballeros, disculpen bajarle el avión a algunos, pero no existen las iglesias virtuales. No. Vuelvo al principio regulador. ¿Cómo puedo predicar el evangelio y cuidar una oveja? ¿Cómo puedo ir en busca de aquella oveja perdida o aquella oveja dañada? ¿Cómo puedo orar? ¿Sabes lo que pasa, mi querido Eder? El salmista decía, yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos.
Hoy día, en esta modernidad, yo no veo eso hoy día, que la gente se alegre con congregarse. No se alegra de congregarse. Hay problemas sociales, no me llevo bien con este hermano, pero no, con este otro no, hago grupitos, este lo paso pero no lo hago, mira, el pastor no me gustó lo que predicó hoy día porque siento que me atacó a mí. Ahora, claro que hay de esto, estamos hablando de eso, pero basar mi cristianismo en eso, pensamos que por estar en TikTok estoy siendo pastoreado, ¿de verdad? Yo ayer conversé con, o sea, church online, iglesia online, ¿de verdad? ¿Dónde está el espíritu de cuerpo? ¿Cómo me hago responsable de aquellas personas? Pero es súper fácil decir, repite una oración conmigo, tú que estás al otro lado de la pantalla, para ser salvo. ¿Y después qué haces? Nosotros llevamos 3 años enseñando la palabra en una comunidad de WhatsApp. Y una de las cosas claras que siempre le he dicho a los hermanos, yo no soy su pastor, soy su hermano. Y he tenido la suerte de poder, suerte entre comillas, ¿no? La bendición de poder estar al frente enseñando. Pero eso no me hace su pastor. La Biblia dice que lo que se me ha dado por eso lo entrego por gracia. Y hoy día, ¿cuál fue siempre la visión mía? Acercar la teología a hermanos que no tenían la posibilidad de estudiarla. Yo veía cuando nosotros mismos de repente hablábamos términos teológicos que abajo no se entendían, porque hablábamos en otro idioma. Hoy día los hermanos saben, aquellos que partieron conmigo en aquella época, y han crecido. Y eso debe ser la meta. Y este es otro de los rasgos de un narcisista. Nunca los va a dejar crecer. Sí. Tiene falta de empatía esta persona. ¿Puede llorar con los que lloran, la verdad? ¿Estás llorando con los que lloran? ¿O conviertes el dolor ajeno en contenido para tus sermones, para manipular a aquellos, para hacerlos sentir mal, para exponerlos, para hacerlos sentir débiles? Control y manipulación. ¿Desde cuándo la Biblia es una cadena y no una llave de libertad? ¿Usamos versículos para edificar o para encerrar a alguien? ¿Para castigar a alguien? Ya llevamos 3. Necesidad de admiración, falta de empatía, control y manipulación. Vamos al 4. Su autorretrato disfrazado. Dices que cuestionarte es ser rebelde a Dios. Usted no me está cuestionando a mí, hermano, está cuestionando al Señor, a la visión. Ojo, grábate esta palabra, a la visión. Porque esta visión no es mía, es del Señor. El Señor la entregó. ¿No fue Pablo acaso que resistió a Pedro cara a cara por amor a la verdad? ¿Qué problema hay en cuestionar cuando es bíblico? ¿Qué problema hay en cuestionar cuando sabemos que hay un problema? Acá viene otro error que ha caído mucho en la iglesia. No juzguen para no ser juzgados. Y sacamos de contexto este concepto de juzgar. ¿Cuál es el problema en juzgar cuando lo hago con juicio justo? ¿La Biblia acaso no me dice que como espiritual debo juzgar todo lo espiritual? ¿Cómo puedo yo aplicar disciplina dentro de la congregación si no emitimos un juicio? Sentido común, damas y caballeros, hermanos, varones, ustedes que están muchas veces acompañando a sus líderes. Si alguien hoy día se para frente al púlpito y dice que Jesús no es Dios, inmediatamente usted va a decir, esto no es de Dios. ¿Qué está haciendo ahí? Está emitiendo un juicio, está juzgando. Lo que no podemos hacer es juzgar. Lo que no podemos hacer es asegurar quién no es o quién no es, porque no conocemos el corazón de esas personas. Acá mismo hay personas que se dicen, este no es hijo de Dios, este no es regenerado, este no es salvado. ¿De verdad tenemos la omnisciencia de Dios? ¿Que podemos decir quién es y quién no es? Uno puede juzgar ciertas situaciones, pero decir ahí que esta persona no es un hijo de Dios, a no ser que niegue a Cristo, a no ser que niegue la Trinidad, a no ser que niegue las Escrituras, a no ser que niegue la salvación por gracia. Pero si creen en estas cosas, no tengo por qué dudar. ¿Por qué? ¿Por una posición soteriológica? ¿De verdad? ¿Por qué no estás de acuerdo conmigo? ¿El que no está de acuerdo conmigo ahora se vuelve mi enemigo? O sea, actuamos igual que estas personas. Autoritarismo disfrazado.
hipersensibilidad a la crítica. Esta es otra, ¿no? Papá, ahí te vas a meter en un ¿Por qué te ofendes cuando te corrigen? ¿Acaso eres infalible? ¿Es el púlpito tu escudo para evitar la confrontación? Esa es la pregunta que te hago. ¿Cuál es el problema en que te puedan cuestionar? Pero ¿cómo se van a ir en contra del siervo, en contra del ungido de Dios? ¿No se dan cuenta que Él trae revelación nueva? Que la revelación fluye como la barba de Aarón, ¿verdad? De arriba hacia abajo. Él es el que Dios ha puesto acá. Él es el representante. Oye, si estamos igual que la iglesia, tanto hablamos de la iglesia católica y terminamos adorando a personajes. Exaltación espiritual. Vamos al sexto rasgo. ¿De verdad solo está Dios hablando contigo? ¿Eres el nuevo Moisés? ¿De verdad que eres el nuevo Moisés? O sea, Dios no quiere hablar nadie más que contigo. A ti entregarte una verdad revelada, a ti entregarte una nueva profecía, una nueva revelación para el pueblo. Que así se colocan, ¿no? Oye, qué buen comentario que acaba de decir por aquí el pastor René. Dice, hoy la iglesia no idolatra a una imagen, pero idolatra y sirven a pastores y no a Dios. Pastor, amén a eso. Vamos, mira, reiteremos las que llevamos hasta acá. Estas son las características de este líder narcisista, ¿no? No solamente el pastor, hay hermanos narcisistas, también lo hay. Y mañana sí. Vamos a hablar de un tema mucho más profundo, que es la continuación de este que estamos hablando el día de hoy. Dale a la próxima, por favor, Eder. Claro, hermano, ahí está. La obsesión por la admiración. Ellos quieren ser la cabeza, ellos quieren ser primeros, quieren ocupar los primeros puestos, quieren ser los que hablan más, los que más se muestran, ¿verdad? Los líderes de opinión. No dan cuentas a nadie. Vamos nuevamente, insisto. Necesidad de admiración, falta de empatía, control y manipulación, autoritarismo disfrazado, hipersensibilidad a la crítica, exaltación espiritual, falta de rendición de cuentas. ¿Por qué me piden cuentas a mí si yo soy el siervo? ¿A quién le está dando cuentas? Por eso es que cobra sentido el gobierno presbiteriano, porque hay un grupo de ancianos que también está protegiendo a la Grey. E impiden que de repente hombres que tienen la conciencia cauterizada, que se muestran como ovejas, finalmente son lobos rapaces que quieren dañar a la oveja. Pero cuando hay ancianos, cuando hay un gobierno con ancianos, impiden que esto suceda. Está conmigo, ¿no? Cuidado con esto, cuidado. Hablaba acerca del concepto de borrego. Dependencia espiritual enfermiza. ¿Por qué tus ovejas no pueden tomar decisiones sin ti? ¿Por qué no pueden ir de vacaciones sin consultarte? ¿Por qué no pueden comprarse un carro sin consultarte? ¿Por qué no pueden comprar una casa sin consultarte? ¿Por qué no pueden administrar su dinero sin consultarte? Es en serio. Todo tienes que tú manejarlo. Y perdemos la libertad. Lo que debiera convertirse en libertad se convierte en una cárcel que no se puede salir. Porque es muy difícil salir de esos grupos. Esta otra. Manipulación paternalista. No, hermano, se va a pudrir todo, hermano. Más de lo que ya se está pudriendo. ¿Nos van a clausurar? ¿Nos van a clausurar? Yo creo que sí, hermano. No, hermano, ese punto es sumamente importante y quizás es uno de los puntos más ignorados, ¿eh?
Oye, sí, mira, ahí dicen, tampoco te puedes casar con alguien que no sea de tu congregación. Lo vamos a abordar. ¿Llamas hijos a los que debes pastorear, pero los tratas como si no fueran hijos tuyos? ¿Dónde termina tu autoridad y comienza tu abuso? ¿Cómo tú? Yo siendo tu padre espiritual. Qué buena frase, hermano. Qué buena frase. Es lo que yo he visto en muchas congregaciones. Y los hermanos mismos no saben distinguir justamente dónde termina la autoridad del pastor, porque ya incluso a los hermanos les he dicho que los pastores tienen una autoridad delegada que no pueden mandarle en cada aspecto de su vida, ¿no? Pero qué tremendo lo que acabas de decir, ¿no? Señálanos justamente esto, hermano, por favor. O sea, sí, lo que estoy diciendo, o sea, ¿en qué momento el pastor se convierte en el dueño de tu vida? Ya no te vistes para tu esposo, te tienes que vestir para el pastor. El pastor te dice cómo tienes que vestirte, el pastor te dice cómo tienes que, lo que tienes que comer, el pastor te dice lo que tienes que abstraerte, el pastor te dice los amigos que tienes que tener. Acá mismo hemos visto, los que no crean en nuestra visión, apártense, incluso aunque sean sus amigos. Lo hemos visto. ¿Te quieres meter en problemas, Oye, ¿acaso no es verdad? No, es cierto, es Cuando verdad. un pastor responsable y sabe que el pasto que está entregando en sus ovejas es un buen pasto, no tiene por qué tener temor de que otras personas confronten lo que ellos creen. Es más, y yo te lo he comentado, ahora último, porque hay hermanos, y yo los considero hermanos, que lamentablemente están equivocados en algunos puntos, pero los considero hermanos. Hay hermanos que quizás son dueños o han creado algún grupo, ¿no? Virtual, sea en WhatsApp o en alguna otra red social, y cuando se enteran que dentro de su grupo hay hermanos, porque son hermanos, que quizá difieren con ellos en algunos puntos, inmediatamente los sacan, los excluyen. A ver, perdóname, pero eso a mí me parece bastante sectario. No sé qué te parece a ti. Una de las conductas sectaristas es apartar a la persona que no sigue la visión. Y ojo, prohibir que se hable con él. Y cualquier persona que hable con él se trata como un desertor, como sedición. Está atentando en contra de la integridad de la visión. Entonces hay que expulsarlo, hay que sacarlo de acá. Ya no hay que hablar más con él. Correcto. Qué terrible. Silencio selectivo. Mira, ¿te escudas en Dios me dijo que no responda para no dar cuentas? No, hermano, sabe que yo voy a guardar. Si el Señor me dice que guarde silencio, Dios va a poner las cosas en su lugar y con eso, pum, se lava las manos y no hacen nada. Se esconden en lo místico para evitar lo ético. Parecían las palabras, ¿no? 12º, palabra profética con coacción. ¿Profetizan lo que Dios dice o lo que tú quieres? Dice así Jehová cuando en realidad dices así quiero yo. Eso es lo que está haciendo. Mira pueblo, ¿eh? Dios está hablando. Cuidado con eso, por favor. Cuidado, por favor, con eso. Vamos a la siguiente, por favor, amigo. Claro, mi hermano, aquí está. Versículos como armas. Utilizan la palabra como medio antagónico, como tu bodega de armamento. Utilizan los versículos bíblicos como espadas afiladas para dañar al que no está de acuerdo contigo. Permíteme meter algo chiquito aquí. Sí. Es que este punto, hermano, es quizá lo que, corrígeme, es una de las cosas que más vamos a ver. Es una de las cosas más notorias. Sí. ¿Y por qué? Porque un tuerto está guiando a un ciego. Exactamente. Y no solamente... Mira cómo se va el engranaje. Le enseño a que me ame. Le enseño a depender de mí. Le enseño la palabra y le enseño a no cuestionarme. Uh-huh. Y mi mecanismo de castigo es la Biblia, con textos mal contextualizados, mal interpretados,
donde me aprovecho de aquellos que yo estoy formando porque saben que no tienen el conocimiento que tengo yo. Y a cualquier persona que pueda levantar un dedo y señalar a ese líder o a ese pastor, inmediatamente se vuelve enemigo de sus seguidores. Y hemos visto incluso cómo algunas personas suelen utilizar ciertos versículos como arma, pero desde una postura, lo digo entre comillas, pasiva, ¿no? Sí, correcto. A mí me lo han dicho en algún momento, hermano, ¿no? Por ejemplo, en alguna conversación, por ejemplo, yo nunca he dudado que el Señor está con todos aquellos que somos sus hijos, pero en algún momento me han dicho, yo creo que con el afán quizá de hacerme sentir mal, me han dicho, pero es que yo no estoy solo, yo estoy con el Señor, o el Señor está conmigo. Eso es un mecanismo de coacción de defensa. Esa frase. Y yo me quedo pensando y digo, a ver, yo nunca he dicho que tú estés solo o estés sola, nunca lo he dicho. ¿Por qué me lo dices? No, y fíjate en la posición que lo dice, en primera persona, mi Dios está conmigo. O sea, claro. Este Dios es tu Dios y no es el Dios de tu hermano. Cosa rara, ¿no? Porque ellos tienen un lenguaje que va justamente manipulando a aquella persona que posiblemente tiene menos conocimiento que tú. Y cuando ya este tipo perdió el control, entonces no queda nada más que expulsarlo. Es la única forma. Y contar su verdad de la situación. Tremendo. Y estos son los efectos en la iglesia. Mira, el fruto de un ministerio manipulador es devastador. Confusión, trauma, pérdida de fe, deserción de la iglesia. ¿Qué clase de avivamiento deja que los creyentes destruidos se queden en ese lugar emocionalmente sin salir de ahí? ¿Qué clase de ministerio de Dios que restaura, que sana, que levanta, es capaz de dejar a los hermanos en ese estado? Pero ahí viene el comodín, ¿no? Bueno, estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, con nosotros hubiesen permanecido, pero se fueron de nosotros justamente para mostrar que no todos de nosotros. Y listo. Ah, amén, pastor. Ah, sí, mire qué sabio. Así de simple. Miren lo que está comentando por aquí el pastor Ronnie. Bueno, no aparece en pantalla, pero lo voy a leer por aquí, porque hoy día el pastor Ronnie ha amanecido basadísimo. Está dando unos comentarios, pero tremendos. Dice... Con respecto a lo que te comenté, el tipo de comentarios que te dan, ¿no? Supuestamente en defensa o supuestamente para, no sé, a ver, yo entiendo que quizás están victimizando y están utilizando eso como el mismo ataque, ¿no? Pero por aquí el pastor Ronnie lo dice como cuidado, no te metas conmigo, ¿no? No, o sea, no, oye, ¿estás seguro que te quieres meter conmigo? Ojo, Dios está conmigo, ¿ah? Ten cuidado, cuidado, ten cuidado. Dios está conmigo, Dios mío. Mira, cuando el narcisista pierde el control del discurso, mira lo que pasa. Atención, hermanos. Cuando ya no puede manipularte, entonces te expone, te acusa y te aísla. Te llama rebelde, Jezabel, hereje, ingrato, mal hijo. Pero no lo haces solo. Frases como esta: ya volverás. Pero cuando vuelvas te vas a dar cuenta que nunca debes haberte ido, porque aquí estaba, Dios te había traído a este lugar. Y hoy día, como estás siendo rebelde, ahora es necesario que vivas tu proceso. Y yo no te voy a ayudar. Mira la visión de este pastor. Yo no te voy a ayudar. ¿Te imaginas, Eder, por algún momento, en algún segundo, que el padre del hijo pródigo hubiese actuado como estos pseudo pastores? No, imagínate. Pero ojo, no lo hace solo. Recluta fieles para hacer el trabajo sucio. Él siempre, su visión va a tratar de quedar limpia. Va a mandar a otros a hacer el trabajo sucio, va a mandar a otros a exponer, va a mandar a otros a ser violentos, va a mandar a otros a acosar a los demás. Cuando esta persona incluso ha perdido el control contigo, va a buscar en tu círculo cercano, porque está obsesionado y te va a empezar a acosar.
Y ese es el problema, nosotros abrimos la puerta. La primera vez que escuchaste, ya estás dentro de su radar. Dale a la otra cosa, por favor. Claro que sí, mi hermano. Y mientras lo pongo, también sería bueno en algún momento mencionar que estas personas justamente captan a gente o a creyentes utilizando ciertos métodos, ¿no? Que sería interesante también poder verlo por ahí, ¿no? Ahí está, hermano. Esto es lo que pasa. Esa figura es muy decidora. ¿Tú sabes quién guía esos hilos? Dime, dale. Yo aquí estoy aprendiendo, hermano. Se muestra como súper santo, se muestra como súper bueno, como buena onda, ¿ah? Como una persona de confianza, una persona llena de amor, y está haciendo esto. Ese es el pastor narcisista. Mueve los hilos a antojo. Coloca piezas. Sabe jugar ajedrez. Sabe mover sus piezas. Sabe a quién debe sacrificar. Sabe cuándo él tiene que moverse. Sabe cuándo tiene que mover a su rey. Siempre los deja atrás. A su círculo de confianza lo deja atrás. Y su círculo de confianza no es el hermano. No. Ni siquiera es su fiel. No. Porque no va a mediar en sacrificarlo cuando deba. Porque siempre su visión va a quedar él sin culpa. Nunca me di cuenta de lo que estaba haciendo este hermano. Nunca lo percibí, porque nunca se mostró así. Ahora que ustedes me lo dicen, yo debo actuar. Porque se vio acorralado. Ahora que me acorralaron, voy a subir a pedir perdón. Papá, no. No. Uy, Dios mío. Y eso obviamente lo hacen para seguir manteniendo su imagen de pastores y siervos del Señor. Y fíjate que siempre el tema del perdón es algo público, ¿eh? Para mostrarse piadosos. Falsa piedad. El perdón, el narcisismo nunca es genuino. No todo el que llora, mi querido hermano Eder Miranda, no todo el que llora o pide perdón va a cambiar. ¿Te has quebrantado realmente delante de Dios o estás intentando salvar solamente tu imagen? ¿Te sometiste a corrección o creaste una narrativa para zafar del juicio? La tristeza, y escúchame bien, y esto es bíblico, la tristeza según Dios produce arrepentimiento. La del mundo solo produce manipulación con lágrimas. Dale la próxima, por favor, querido Pedro. Mi hermano, estoy impactado por las cosas que estamos viendo, la verdad. Hay gente que depende de estos pastores, porque de alguna forma les han prometido algo, les han tirado como dulcecitos, ¿no? Un ministerio, un lugar de privilegio en el ministerio, en la visión, ser punta de lanza, abrir nuevos lugares, pero no está haciendo más que alimento para tu fogata. Está siendo combustible para tu fogata. Para mover tus piezas. Eres el peón en manos de alguien inescrupuloso que se dice ser pastor. Da asco eso. El problema que te hizo depender de él. Y la dependencia espiritual es muy difícil cortarla. Porque a esta persona le han metido que si sale de esta visión, no va a tener nada, ni siquiera Dios. Una consulta. ¿Tú crees que dentro del propósito de poder seguir teniendo el control de ciertas personas, esta gente utilice el tema del liderazgo como para poder afianzar a estos seguidores suyos, ¿no? Y darles una perspectiva, un panorama de un falso crecimiento? No sé si me dejo entender. A ver,
yo he visto a muchos falsos pastores, falsos maestros, que incluso ya lo hemos identificado por las redes sociales, que suelen ir levantando iglesias, ¿no? Y como que siento que eso como que afirma, ¿no?, la creencia de la persona de que está haciendo las cosas bien, porque por eso Dios ahora lo está poniendo como líder. Por eso ahora Dios lo está poniendo como lo que se conoce como copastor, ¿no? O como pastor en alguna sede, ¿no? Entonces, correcto. Pero recuerda cómo partió esta conversación. Son pastores que nunca debieron haber pastoreado. Son pastores que están pastoreando fuera del ordenamiento bíblico. Son pastores que tienen novedades teológicas y que hacen de la iglesia una verdadera sinagoga de Satanás, estableciendo principios personales más allá de principios bíblicos, levantando liderazgo que no tienen un liderazgo comprobable con la escritura. ¿Por qué? Porque desprecian la teología, desprecian la historia, desprecian los credos, desprecian la teología que ha tenido años y años de desarrollo para creer en una nueva visión. Y si tienen una nueva forma de interpretar la escritura, claramente van a tener nuevos ministerios. Dale a la próxima, amigo. Cuidado con la dependencia espiritual. Usted tiene que depender de Cristo. Usted tiene que depender de Dios. Tiene que depender de su absoluta gracia. Para que no viva justamente en estos lugares donde el púlpito se usa como trinchera, donde el púlpito se usa como una verdadera máquina de hacer daño a personas que no se suman a la visión de este líder narcisista. Hablando de eso, y veo que vas a pasar el punto del púlpito como trinchera, hablando de la visión que también estás mencionando, y retomando un poquito lo que ya estábamos comentando, son personas que completamente comienzan a aislarse, ¿no? O a aislar a sus seguidores justamente de otras, quizá de algunas otras posturas, ¿no?, que otros hermanos pueden mantener, y eso pues tiene una consecuencia con respecto al sectarismo. Pues son personas que comienzan a abrazar una postura bastante sectaria, y además obviamente son personas que no aprenden a convivir a pesar de las quizá diferencias doctrinales de segundo orden, ¿correcto? Ay, ¿cómo poderte explicar esto? O sea, insisto, vuelvo al tema que te decía, hay personas que desprecian la teología y que claramente, a pesar de tener doctrinas primarias que son correctas, son capaces de negarla por su visión. Porque acá, ojo, acá hay un principio. El principio no es Dios, el principio son ellos. El principio no es la iglesia, es su visión. El principio es que su nombre esté en la marquesina, y ojalá muy lejos el de nuestro Señor Jesucristo. Porque finalmente ellos no han conocido al Señor. Tienen un conocimiento intelectual de Él. Si me atrevo a amenazar, a dañar a las ovejas de Cristo, porque claramente Dios nunca los llamó. Esa fue tu pregunta inicial. Dios nunca los llamó. Quiero contestar una pregunta ahí que alguien decía, me entretuve en esto, decía, pero dejen de hablar de mal de los... querido James, no es que estemos hablando mal, yo creo que hay que hacer denuncias respecto a esto, porque hay gente que está siendo dañada. Hay hermanos que están saliendo todos los días de esas congregaciones o pseudo congregaciones, ¿verdad?, dañadas en su corazón. Ahora, creemos por supuesto en la providencia del Señor, que Dios va a permitir ciertas situaciones y lo va a seguir preservando, pero podemos terminar con este daño denunciando, porque la Biblia también me llama a denunciar a estas personas, a buscar la justicia de Dios, a llamarlos al arrepentimiento. Veo los comentarios. Hay muchas personas que vivieron esta difícil situación, esta traumante situación. El púlpito era un lugar de daño y no de bendición, un lugar de mentira en vez de verdad, un lugar de maldición en vez de salvación, una puerta al infierno en vez de una puerta al cielo. Eso es lo que era el púlpito para aquellas personas. Eran los gerentes generales de una empresa que ellos habían montado, donde a Dios lo ponían como aquel que barría las dependencias de su iglesia, pero jamás como Señor de señores y Rey de reyes. Correcto.
Dale la siguiente. permítanme solamente leer. Yo les prometo que en el próximo live voy a poner aquí los comentarios que se pueden ver aquí grandes abajo. Por aquí Estefanía Murillo dice lo siguiente: es verdad, yo salí dañada de una iglesia así y Dios me cambió a otro lugar y me restauró. Es que sí, definitivamente hay muchos hermanos que han pasado una situación bastante similar, ¿no? Que han tenido que lidiar con personas así. Y bueno, ahora con las redes sociales, pues ya son personas que no solamente se quedan en una congregación, sino que son personas que están teniendo contacto con otras vía las redes sociales, ¿no? Vía YouTube, vía TikTok, Facebook, etcétera, 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 ¿no? Entonces creo yo que justamente era por eso la importancia de poder tratar temas como este. Nosotros partimos, como te digo, Maronita me desafió. Ella preparó la mayoría, casi todo el material. Yo quise contribuir un poquito más con algunos conceptos más técnicos, pero la columna vertebral de este estudio son 3 etapas. Partimos con el de mañana vamos a hablar de otro tipo de elementos psicológicos que una persona puede incurrir para dañar. Vamos a hablar de 3 aspectos más. Yo te quiero dejar invitado, Eder. Mañana, horario de Chile, 20 horas. Serían, en este caso, las 7 tuyas, ¿no? Sí. El mismo horario de Miami, a las 8 de la noche, horario de Chile y Miami. Ahí vamos a estar porque vamos a hablar justamente de este concepto. Vamos a hablar acerca de las máscaras, que son otros tipos de trastorno de personalidad, que son muy dañinos, que pueden dañar mucho a la iglesia. Dale el siguiente, por favor, para avanzar, porque ya queda poquito ya. Claro, mi hermano. Ahí está. Falso arrepentimiento. Sí, ellos no se van a arrepentir. Estos líderes no se van a arrepentir. Puede llorar a las cámaras, puede hacer... Y ojo, siempre lo va a hacer de forma pública, llamar a la iglesia, a una reunión de todos los miembros, y va a llorar, y se va a hincar, y va a hacer toda una parafernalia con luces, y ojalá saquen la foto cuando el siervo esté tirado en el suelo orando por su iglesia, pero eso no es genuino. Y no es genuino porque no cambia. Lo que está haciendo es tratar justamente de victimizarse. Es como el típico, ¿verdad?, manipulador, que es capaz incluso de... No, es que no quiero adelantarme lo de mañana. No, vamos a hablar de un tema bastante... ¿Hasta qué extremos podemos llegar? Incluso decir, oye, me voy a hacer esto. Voy a atentar en contra. O sea, hasta ese punto. Es fuertísimo. Normalmente exculpan. No fui yo, fui otro. Fue el hermano. Yo nunca pensé que el hermano iba a estar actuando así. Nunca me di cuenta. Soy humano. No vi todas las cosas. Confiaba plenamente en él. Le dejé las llaves de... Oye, hace tiempo atrás, yo recuerdo el primer año que estuve acá, había otro grupo donde me habían invitado, donde esta persona, ojo, dice, necesito una ayuda económica grandemente porque la persona que le dejé encargada a la iglesia no la cuidó y estamos a punto de perderla. ¿Cómo el pastor deja encargado su iglesia a otra persona y ahora está a punto de perderla? Bueno, esta persona necesitaba ayuda económica, pero no para la iglesia, era para comprarse un celular nuevo. O sea, a ese nivel de mentiras. Ortodoxia, ortopraxis, ortopatía. Conocimiento bíblico, conocimiento, ¿verdad?, de lo que está viviendo, la práctica del evangelio, el amor por las almas, una iglesia debidamente ordenada, son elementos que nosotros debemos visualizar. No hay nuevas revelaciones, la suficiencia de las escrituras, el evangelio de la absoluta gracia. Una iglesia debe tener, ojalá, una confesión de fe o una declaración de fe donde estén presentes las doctrinas principales. De esa forma nosotros vamos a poder estar tranquilamente en un lugar para crecer espiritualmente y no para quedarme eternamente ahí como un borrego. Porque el trabajo de un líder es preparar nuevos líderes. El trabajo del líder no es enojarse porque alguien está creciendo más que él. No, lo desafía a mejorar más. Excelente, así es. Jesucristo hizo, los ganó, los discipuló, los consolidó y luego los envió. Si Jesús hubiese tenido el pensamiento de estas personas, hubiese tenido la iglesia más grande de Palestina.
porque lo seguían millares. Pero su misión no era preparar, no, era preparar a 12 para el trabajo del ministerio. Los preparó para la muerte incluso, para la persecución, para el oprobio, para el castigo, para eso los preparó. Vuelvo al tema, estamos creciendo con un evangelio demasiado romántico, donde pensamos que el ser humano está en el centro de todo. Y ayer lo dije y vuelvo a ser, quizás aquí voy a caer mal. Si tú piensas que tú eres el actor principal de esta historia llamada vida, déjame decirte que estás muy equivocado. El actor principal de esta historia llamada vida se llama Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Dale a la próxima, por favor, amigo. Amén, amén, así es, mi hermano. Vamos con el último, Está interesantísimo, mi hermano, ¿eh? Pasos hacia la libertad. Sí, hay que buscar ayuda. Ambos, tanto el líder debe buscar ayuda, como aquellos que han sido dañados deben buscar ayuda. Deben salir de ese lugar que los está dañando. Permíteme hacerte una pregunta importante que está aquí en el chat, hermano. Por aquí está la hermana Solemka y pregunta lo siguiente: ¿y cuando un líder, pastor, ya no quiere seguir aprendiendo, qué hacemos ahí, hermano? Es que vuelvo y reitero, esa persona no es un líder. Un líder siempre va a querer mejorar, hermana. El camino del aprendizaje nunca se acaba. Lo digo yo porque yo en el mundo enseño liderazgo. En empresas enseño liderazgo y el camino ese nunca se acaba. Mucho más para un cristiano, nunca se acaba. Mira, imagínate, cualquiera dice, oye, yo caminé 3 años con Jesús, sí, pero seguías guardando una espada. Oye, yo caminé 3 años, sí, pero me negaste. Yo caminé 3 años con el Señor, sí, pero igual me dejaste y me abandonaste solo. Yo caminé 3 años contigo, sí, pero igual me vendiste. El tiempo no es sinónimo de madurez. El apóstol Pablo nos deja el ejemplo más grande. ¿Cuándo dice el apóstol Pablo que había peleado la buena batalla? Es cuando estaba a puertas de ser sacrificado. No lo dijo antes. El crecimiento es todos los días. La Biblia dice, ¿verdad?, que la senda del hombre justo es como la luz de la aurora, que va de momento en momento hasta que el día se hace perfecto. Esto habla de un proceso. El mismo Jesús nos dijo que nos iba a perfeccionar hasta que Él regresara. Una persona que no quiere aprender entonces nunca ha tenido un liderazgo genuino. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cristo no vino a manipular, sino vino a liberar. Un pastor verdadero refleja a Cristo, sirve con humildad, escucha con atención, se somete a otros y edifica a los creyentes hacia la madurez y autonomía espiritual. Si en tu iglesia experimentas constantemente temor, culpa y control excesivo, puede que no esté frente a un pastor, sino frente a un manipulador narcisista. Recuerda que la iglesia debe ser un refugio y no una prisión. El verdadero cristianismo produce libertad, no esclavitud, gozo, no temor, comunidad sana, no aislamiento. Esta es la esperanza que tenemos en Cristo, mis hermanos. Esos son los pasos a la libertad, entender que en Cristo hay libertad. Quiero dejar invitados para mañana. El tema, vamos a hablar de 3 patologías que incurren estos líderes. Es la continuidad de este curso y lo terminamos el día sábado. Ha sido un trabajo bastante arduo, de mucha preocupación. Cambiamos algunas cosas a última hora porque hemos visto situaciones que son necesarias exponer. Recuerden que esto no lo hacemos desde el punto de vista de la rabia ni del enojo, porque no hemos dado nombres. No vamos a dar nombres. No vamos a actuar como un acusador, pero sí como aquella persona que quiere traer luz a aquellos que están viviendo estas terribles situaciones. ¿Sí? Sí, para que puedan apartarse de aquellos lugares que son contenciosos y que están haciendo daño al espíritu de los creyentes. Excelente, mi hermano, excelente. Gracias de verdad por todo. Te quiero hacer algunas preguntas rápidas y si los hermanos por ahí nos pueden dejar sus preguntas, también se lo agradeceremos mucho, ¿ok? Déjenme ir pasando por aquí a esta pantalla. Hermano, si alguien tiene alguna pregunta aquí para el hermano Esteban, lo puede hacer ahí en el chat y yo se los voy preguntando. Hermano,
De manera sencilla, en 30 segundos, ¿cómo puedo identificar si realmente el pastor de mi congregación, o quizá alguien que incluso puedo estar escuchando en las redes sociales, no es una de estas personas de las cuales me estás hablando? ¿Cómo lo puedo identificar de manera correcta para poder pues tomar las medidas necesarias, ¿no? Quizá dejar de escuchar o dejar de tener algún contacto con esta persona. Primero, establecer que esta persona esté honrando y glorificando a Cristo, más que glorificándose hacia él mismo. Si es una persona que está pidiendo constantemente reconocimiento, más allá de la obra de Cristo, recuerda que nosotros sencillamente somos mensajeros y no producto del mensaje. Eso es lo primero. Creo que el Evangelio se traduce también en las 5 solas. Solo Cristo, solo gracia, sola Escritura, sola fe, y solo a Dios sea la gloria. Solo a Dios sea la gloria. Si esta persona vive con estos parámetros, es fácil poderlo visualizar de esa forma. Si esta persona le da gloria a Dios en todo, en su vida y en su predicación, es correcto. Si esta persona cree en el Evangelio de la gracia, es correcto. Si esta persona cree en que Jesucristo es Dios, es correcto. Si cree en la suficiencia de las Escrituras, es correcto. Y por supuesto, si tiene fe, si manifiesta su fe en su forma de vivir, si cumple con los requisitos pastorales, si tiene una familia feliz en su hogar, si es ejemplo. O sea, tenemos muchas herramientas, no solamente una. Y a lo mejor puede que hay situaciones que no haya podido manejar, pero es una persona que jamás va a dejar de aprender, que va a tener oído dócil a la reconvención, a la corrección. Eso. Excelente, excelente, mi hermano. Por aquí, la hermana Jorgelina dice lo siguiente: ¿no estudiar teología está mal o se puede estudiar la Biblia mucho tiempo y alcanzar conocimiento? Me imagino, que está relacionado con aquellos que pueden dirigir en algún momento pues alguna congregación. ¿Es necesario que aquel que sea pastor o líder estudie teología sí o sí? ¿O pues puede tener un conocimiento quizá de una manera, ¿cuál es la palabra que se utiliza ahí? Se me fue. Autodidacta. Correcto, eso, exactamente. Adelante. Yo puedo ser autodidacta, podría ser autodidacta en algunos principios, pero no transar doctrinas principales. O sea, cuando, por ejemplo, nosotros empezamos a ver ahí en nuestras discusiones teológicas que, estos son pura palabra, son pura letra, la mucha letra mata, ya estamos frente a una persona, no se están dejando guiar por el Espíritu no va a sola sin la palabra, eso es un error. Y claro, si una persona responsable quiere mejorar, debería tener un estudio bíblico. No despreciar la historia de la iglesia, no despreciar los credos. ¿Cuándo parte todo esto? Fue en el periodo del evangelicalismo, lo hemos dicho varias veces, en el 1900, cuando las iglesias pentecostales de ese entonces empezaron a mezclar sus enseñanzas con las iglesias afroamericanas. Empezaron a levantarse pastoras, empezaron a hacer prácticas demoníacas, cuando en el 19 siglo no tenemos una enseñanza de liberación de demonios, por ejemplo. Eso partió justamente ahí. Tenemos a William Seymour que colocaba su cabeza en una caja de madera para recibir revelación del Espíritu Santo. ¿De verdad esa era la forma? Este despertar, este nuevo avivamiento. El avivamiento ocurrió en Pentecostés. Es ahí donde bajó el Espíritu Santo, donde descendió de forma completa. Y todos hemos sido bautizados por el mismo Espíritu. No hay cristianos de primera y segunda categoría. Eso no es así. Entonces, mi hermana, si la pregunta es si tiene la posibilidad responsable de estudiar, que lo haga, porque él está alimentando a personas que va a guiar. Correcto. Yo estoy de acuerdo. Siempre y cuando tengan la posibilidad de estudiar teología, es bueno, ¿no? Ahora, eso no quita nuestra responsabilidad, pues, de poder estudiar nosotros, ¿no? Quizá conseguir algún material que nos ayude, ¿no? Para que nuestro conocimiento sea mucho más apegado a lo que muestra la Escritura, ¿no? Por aquí incluso estaba comentando Tang Lung, dice: yo he estudiado por mi cuenta la Biblia y es muy importante para que nadie te engañe, ¿no? Por aquí Nat dice: mi familia y yo asistimos a una iglesia donde el pastor hablaba más de su vida, ¿no? que de la palabra del Señor, ¿no? Eso lo hemos visto. Lo hemos visto un montón de veces, ¿no? Y es lamentable, ¿no? Por aquí, mi hermano el Tigre Poeta comenta: cuando yo me puedo validar como pastor en conocimiento, ir a un instituto bíblico, ¿acaso?
Lo que pasa es que creo que el Instituto Bíblico es porque es importante, mi querido hermano, es porque evidentemente hay herramientas que se han desarrollado en este tipo de institutos. Ahora, mi llamado siempre es ojo, cómprate una buena Biblia de estudio, cómprate un buen diccionario, un buen comentario bíblico. ¿Por qué? Porque la Biblia se interpreta, tiene varios aspectos. Está el aspecto gramatical, por ejemplo. Sabemos que la Biblia tiene 3 idiomas: hebreo, griego y arameo en algunos pasajes. Entendiendo, ¿verdad?, que claramente la morfosintaxis idiomática de estos 3 idiomas originales no es igual que el español. Hay muchos que piensan que la Biblia fue escrita en español por los apóstoles y lo mandaron a una librería y ahora la pueden comprar. Eso no es así. Entonces hay herramientas interpretativas. Hacer una buena exégesis a cada libro, a cada pasaje. Ayer mismo estábamos estudiando en la clase de bibliología 2 horas para interpretar 2 textos bíblicos. 2 horas. Correcto, Entonces, es necesario. Ese es el tema, mi querido tigre poeta. No estoy diciendo que sea obligación, pero si tú quieres mejorar, ¿cómo sé que lo estoy haciendo bien? ¿Qué corriente interpretativa estoy utilizando para poder llegar a una interpretación correcta? Son necesarias, claramente. Correcto, ¿no? Y me parece correcto incluso también lo que por aquí está comentando la hermana Jorgelina. Dice, conozco muy malos pastores que han estudiado teología, ¿no? Yo estudié sola y me fue bastante bien. Eso es cierto. Sí, dame un segundo. Yo no estoy diciendo que estudiar teología es sinónimo de éxito ministerial. No me gusta la palabra éxito. Lo que estoy diciendo es que es una herramienta importante, porque tengo pastores, ojo, y lo voy a decir de verdad, tengo pastores profesionales, aquellos que quizás tienen un título de un doctorado o de una licenciatura en teología, que son muy buenos pastores. Y tengo pastores amateur, que quizás no fueron, pero son muy buenos pastores también. Pero también está ahí de los otros. Profesionales malos, amateur peores. Entonces, creo que yo creo en la suficiencia, en la providencia del Señor. Pero también yo hoy día te estoy entregando herramientas para que te des cuenta quién no debe pastorearte. De eso se trata esto. Claro, correcto, ¿no? Por aquí nuestra hermana Andrea Manrique dice, ¿aprender de hombres o aprender de Dios? Uy, una buena pregunta. Sería bueno que de repente pudiera desarrollar más aún, porque en el fondo yo pregunto, ¿usted cree en la Trinidad? ¿Usted cree en la suficiencia de las Escrituras? Bueno, son discusiones teológicas que lo dieron hombres en los primeros siglos. Bases teológicas sentadas por hombres llenos del Señor y que se han transmitido de siglo tras siglo hasta llegar a nosotros. Entonces creo que es importante. Sí, yo creo que es importante señalar de que el hecho de que el Espíritu Santo nos guíe, porque es lo que dice la Escritura, que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, eso no elimina el factor humano, ¿no? Es decir, a ver, la misma revelación que nosotros tenemos en la Escritura, lo que conocemos como Biblia, tiene que ver con el factor humano, ¿no? Fue Dios inspirando a hombres para que pudiera quedar lo que nosotros conocemos hoy día como Biblia, ¿no? Y creo que el Señor nos sigue guiando y sigue enseñando a su pueblo, obviamente tomando como base la Escritura, pero ¿por medio de qué lo hace? Sino justamente por medio de los maestros, de los pastores que Él realmente ha llamado y aquellos que realmente cumplen con los requisitos para poder formar a los creyentes maduros y estables en la fe, ¿no? Yo creo que el factor humano no lo podemos desechar, ¿no? Simplemente tenemos que observar si es que lo que estamos escuchando va acorde con lo que enseña la Escritura. Así es. Aquí hay una pregunta que es un poco capciosa, ¿no? Dice, pero entonces, ¿de quién es la Trinidad? ¿De los católicos o de ustedes los evangélicos? Esa es una pregunta que evidentemente nosotros no podríamos tomar en serio, y con el respeto que me merece el amigo Eddie, porque la Trinidad es un desarrollo bíblico teológico que aparece incluso en el mismo Génesis hacia adelante. Claro. Cuando alguien dice, ¿verdad?, que la Trinidad nació en Nicea, no. Tenemos personas, hermanos del primer siglo, Justino Mártir, ¿qué más habló también en el primer siglo? Ignacio de Antioquía, ya hablaban de la Trinidad. Entonces, creo que a eso me refiero. Demeritan el conocimiento teológico.
el conocimiento histórico, el conocimiento patrístico, el conocimiento hermenéutico, cultural de la escritura. Correcto. Por aquí, Georgelina dice, cuando decimos sola escritura, escritura y entramos a un seminario con doctrina denominacional, tradición. A ver, yo voy a dar mi opinión acá. Yo creo que es bueno tener alguna denominación, pero hay que tener claro que una denominación no es infalible. Es decir, mi denominación se puede equivocar. Lo único infalible es la escritura. Y recuerden, mis estimados hermanos, que cuando nosotros estamos diciendo sola escritura, la sola escritura no significa solamente yo y mi Biblia y que comprendan lo que tengo que comprender. No, cuando estamos hablando de la sola escritura, estamos hablando de que ella es la máxima norma en nuestra fe y conducta, pero con eso no desechamos el desarrollo teológico que la iglesia ha tenido desde los primeros siglos. Entonces nosotros podemos recurrir a la historia, podemos recurrir a libros, podemos recurrir a, por aquí estaba comentando el hermano Esteban, la patrística, pero siempre todo eso sometiéndola o sujetándola a la enseñanza de las escrituras. En el momento en que nosotros vemos que algún libro que nosotros por ahí que de repente pudimos comprar no se sujeta a lo que dice la escritura, inmediatamente lo desecho. Eso es lo que comprende sola escritura. No, sola escritura no es soloísmo bíblico. Si no sería nuda escritura. Solo Biblia es nuda escritura. O el llamado soloísmo bíblico también. Correcto, ¿no? Entonces, hermano, de verdad, habría muchísimo que conversar. Definitivamente el tema que has llevado el día de hoy ha sido de mucha edificación. Y yo creo que pues ahora los hermanos estamos mucho más mejores preparados para poder identificar, ¿no? a ciertas personas que se hacen pasar como siervos del Señor, pero en realidad pues simplemente son personas que se aman a sí mismos y que solamente buscan ser seguidos. Se cambió la imagen. Solamente buscan seguidores, ¿no? Así que definitivamente muchas gracias.